Gracias Raquel, gracias Rodrigo y a los buenos amigos que están acá el día de hoy, muchos amigos muy queridos que han venido a acompañarnos este domingo. Y cuando Rodrigo me contactó a principios de esta semana, me hablaba de la exposición de Raquel, además de la metodología artística utilizada, que hoy la vengo a conocer directamente. No conocía el tema de la micrografía como expresión artística, sobre todo asociada al pueblo judío. Yo he quedado impactado y le he dicho a Raquel, antes de arrancar la exposición, que me parece extraordinario en tanto plantea una disrupción que no es disrupción, ¿no? Que es una especie de ruptura sin romper con la tradición, sin desacralizar, como decía Rodrigo, completamente los atributos que por varios siglos ha mantenido el pueblo judío, y es este tema de la utilización, ¿no? De las imágenes y el juego con las imágenes. Pero este trabajo que ha hecho Raquel hoy, cuestionando, de alguna manera tentando a esa tradición, pero sin salirse de la tradición, me parece interesantísimo y le agradezco por la exposición. Y el tema asociado al que me decía Rodrigo, que yo tenía que aproximarme el día de hoy, era cómo aparecía el mesianismo político, expresado además en una frase clave que bautiza y que le da nombre a la exposición de Raquel, que es la tierra prometida. Y por allí podemos arrancar, ¿no? ¿Qué es el mesianismo? El mesianismo podría venir a ser justamente esa promesa, ¿no? De que vamos a estar mejor como pueblo, vamos a estar mejor como si hemos llegado a eso, como nación, si hemos sido constituidos como nación. Estamos mal, de allá hay que partir, porque el tránsito del desierto siempre está en la cuestión mesiánica, pero ese desierto algún día se va a acabar, no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Eventualmente va a ser fundamentalmente por la actuación de un líder, por la actuación del Mesías. Nosotros vamos a estar mejor. Y eso es inexpugnablemente algo que está atado a la historia contemporánea de Venezuela. Nosotros, desde que decidimos ser nación, y digo decidimos casi que haciendo un atrevimiento, porque la decisión de independizarse de España, de la corona, fue básicamente una decisión de una élite, de una minoría. O sea, aquí a nadie le preguntaron, lo que pasa es que la historiografía oficial ha impuesto la idea de que el pueblo al final de cuentas decidió emanciparse y tal. Pero fue una decisión de una élite asociada a grupos incluso socioeconómicos pudientes de la época, fundamentalmente la clase mantuana, que aprovechando además una circunstancia no prevista, esas cosas que llaman contingencia en la historia, una dificultad de la corona española, decide un buen día decir que Venezuela tenía que tener su propia autoridad, sus propias instituciones, que debía constituirse como un territorio aparte. Bueno, y allí nace la idea de independencia. Y nace esa idea de independencia fundamentalmente atado a esto, ¿no? Estamos mal, pero vamos a estar mejor. Y yo diría, para romper un poco, en términos de desacralización también, porque aquí cuando se habla del primer Mesías de la historia de Venezuela, y la gente tendería a decir que es Simón Bolívar, yo diría que nosotros tuvimos un primer Mesías no venezolano dentro de la historia de Venezuela, que fue José Tomás Boves. Boves promete, y muchos dirán que esto es un disparate lo que está diciendo Neomar, pero Boves le promete a un pueblo de descastados, de negros, de desarrapados, de harapientos, que ellos pueden ser parte de la sociedad venezolana en el día después, no sabemos cuándo. Pero ahí está la primera promesa mesiánica en la historia contemporánea de Venezuela, cuando Boves, después del año 1810, siendo un asturiano, le dice a los negros, a los esclavos: yo te voy a dar la independencia, yo te voy a dar tu independencia personal, no de eso que andan hablando los mantuanos en Valencia ni en Caracas. Yo te voy a permitir a ti que tú te emancipes, cuando todavía los que proponían la emancipación no hablaban de la abolición de la esclavitud. Y además yo voy a hacer que tú seas algo dentro de la sociedad venezolana. Y allí nació Boves, además, como el conglomerado de las frustraciones nacionales, ¿no? De estos grupos no considerados por las pequeñas élites. Y tenemos entonces la extraña circunstancia de que es un no venezolano, un no independentista, sino más bien uno que supuestamente estaba al lado de los realistas, el primero que propone una solución mesiánica en Venezuela, que es que todos podemos vivir, o todos ellos pueden vivir, incluso, no todos, pueden vivir ellos por sobre los que ya han vivido en Venezuela y han dominado la escena societal en Venezuela, que son los mantuanos y estas élites criollas
que están por su lado alzados contra la corona porque se sentían fuera de la representación, porque en los cabildos, por ejemplo, no podían tomar decisiones, porque los cabildos eran los españoles, los de la península, los que seguían diciendo cómo pasaban las cosas en Venezuela. Bueno, eso es una cosa bien interesante, y luego surgirá Bolívar, ¿no? Bolívar como cúmulo de esperanzas, Bolívar como cúmulo como la síntesis de un proyecto de las élites, ¿no? Que luego tiene adscripciones también de las no élites, de estos grupos que sienten que Bolívar es la representación o la encarnación de un proyecto que no solamente es nacional, sino que es continental. Y ahí está una cosa también mesiánica. América Latina puede ser un todo, puede ser una gran patria, la patria grande, la ha llamado el chavismo ahora después el foro de Sao Paulo, ¿no? Pero esta cosa siempre articulada, aquí la clave, yo creo que para que no perdamos la perspectiva de la narrativa, la clave siempre es que el eje articulador es un grande hombre, como diría Carrera Damas, es un tipo que acumula las virtudes y defectos, pero más las virtudes que los defectos de ese proyecto que va a pasar el día después, pero que no sabemos cuándo va a pasar. Y en eso pierde Bolívar, bueno, no pierde, emplea sus esfuerzos muchos años. Pero luego aparece un proyecto genuinamente nacional, ¿no? Muerto Gómez, ya después del año 1814, muerto Bolívar en el año 1830, aparece José Antonio Páez, que es la síntesis de la venezolanidad. Y Páez va a ser el tipo necesario para que Venezuela de alguna manera se coagule, de alguna manera se cuaje como nación. Páez va a ser el gobernante de Venezuela prácticamente la mitad de la mitad de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Páez va a regir los destinos de Venezuela hasta que explotan las confluencias o las diferencias de intereses entre liberales y conservadores, y entonces aparece la guerra federal, aparecen los monagas, y aparecen a fin de cuentas otros profetas que le dicen a la gente: no, yo te propongo un proyecto nacional que fundamentalmente luego en nuestra ruptura con la colonia, y aquí está yo creo que lo que cabalga el tema del mesianismo en Venezuela y atado a la perspectiva del liderazgo, es el dilema de crear una república. La idea de que Venezuela, esta es toda nuestra idea de los hombres de letras en el siglo XIX, Venezuela puede ser una república salida de una monarquía, y una república esencialmente puede tener leyes, puede tener instituciones que tienen contrapesos entre ellas, influenciados ellos por los filósofos franceses, los ingleses, la división de poderes y todo lo demás, que era una cosa novísima en aquel momento, porque ni siquiera la democracia era un asunto planteado universalmente, sino fundamentalmente la república y la nación. Una nación venezolana que, si adelantamos mucho a la historia y la película, realmente no existe sino hasta cuando llega Gómez, porque lo que existe antes es, luego de la guerra federal, el afianzamiento de los liberales en Venezuela, y Antonio Guzmán Blanco, que nada más y nada menos que le ponen el mote del autócrata civilizador, es decir, un tipo que a través de los hachazos trataba de domesticar a las facciones regionales en cada uno de los lados del país, pero que agrupaba esa tendencia de ser nuevamente toda la virtud de lo que era un proyecto político, de lo que se pretendía hacer la república, y ese caminar, porque pasamos todo el siglo XIX entre guerras civiles y la propia guerra de independencia, que no fue una guerra entre españoles y venezolanos, sino que fue una guerra civil, como dice Vallenilla Lance en el prólogo del libro aquel, que luego se va a utilizar para justificar la aparición de Gómez, el cesarismo democrático. Pasamos matándonos venezolanos contra venezolanos en medio de ese largo desierto, pero algún día vamos a estar mejor. Y aparece Gómez en el camino con el siglo XX, y en el interregno de la aparición de Gómez, lo que yo he catalogado como el mesianismo del siglo XXI, porque si yo me quedo aquí hablando del siglo XIX, imagínense ustedes, tendríamos que hablar de las facciones que se creaban, del no dominio del territorio absoluto por nadie, inclusive por Antonio Guzmán Blanco, algo que sí va a conseguir Gómez, con un elemento fundamental. Número uno, que Gómez ya le da estructura a la Fuerza Armada, ya no son los chopopiedras, ya no son los militares de caudilladas que estaban en las regiones, pero fundamentalmente a través de un aparato económico que se logra montar porque apareció el petróleo en Venezuela. Y es ese mesianismo petrolero el que luego incluso va a fundar una nueva clase política en Venezuela, que va a tratar por primera vez en la historia, escúchenme bien esto, de que desaparezca el elemento mesiánico de la política. ¿Y por qué? Porque el elemento mesiánico ineludiblemente está atado al unipersonalismo. El Mesías es solo uno, solo hay un escogido en la visión mesiánica del poder.
En ese tránsito de un largo desierto, donde vamos a estar bien y donde yo he dicho que la aspiración a estar bien es supuestamente construir una nación que es independiente, que es la leyenda que nos montamos después de que salimos de la colonia española, y que además es una república, es decir, donde gobiernan los hombres de ley, donde gobiernan las leyes, donde rige las buenas maneras y los buenos oficios a través de la administración pública y todo lo demás, lo cual es una ficción en Venezuela, yo diría que hasta el día de hoy. Todo eso tiene que estar mediado por un solo personaje, que es la encarnación de todo eso. Bueno, el petróleo va a permitir que después de que muera Gómez y de que el posgomecismo desaparezca, haya unos muchachos que digan, es que esto hay que acabarlo, y la única manera de acabar el unipersonalismo en la política es con la articulación de organizaciones políticas, es decir, de partidos. Y entonces Betancur, Caldera, Villalba crean una cosa que pretende colectivizar el liderazgo, una cosa que no se había intentado nunca en Venezuela, porque los partidos que habían existido supuestamente en el siglo XIX, liberales y conservadores, uno estuvo casi toda la vida regido por Páez y el otro regido por personajes, donde luego sale el gran Partido Liberal Amarillo, por personajes como Antonio Guzmán Blanco, hijo de, por cierto, Antonio Leocadio Guzmán, ¿no? Entonces, nunca fue la colectivización del liderazgo, ni la visión de un liderazgo colectivo, de un liderazgo político responsable, la visión de los líderes políticos precedentes a la de los partidos políticos que aparecen hacia la segunda mitad, bueno, ya en la primera mitad, pero que emergen con más fuerza después del año 58 en Venezuela, segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál es la tragedia de todo esto? Que el potenciamiento de nuestra actividad petrolera, que es bendición y maldición, desgracia y fortuna en medio de nuestra historia, hace que haya unos líderes de esos partidos que nuevamente, un eterno retorno, vuelvan a la visión unipersonal de la política. Y el petróleo es esencialmente la caja de los machetes en el siglo XX, como se decía en el siglo XIX, el que tiene la caja de los machetes, el que tiene la fuerza de las armas para imponerse, además en medio de esa visión de nuestra independencia, que no es una visión de la libertad por la ley, de la libertad por la conciliación y los diálogos. Aquí vino Morillo, vino Monteverde, y lo menos que se hizo unos encuentros con Bolívar, con encomenderos de Bolívar. Pero nuestra libertad es una libertad fundamentalmente por la espada, una libertad a los machetazos. Bueno, esos hombres vuelven a pensar que ellos solo pueden cabalgar el destino de la historia de Venezuela, y aquí está nuevamente el Mesías, Carlos Andrés Pérez, en el año 73, con su ascenso al poder, que yo creo que es quizá el personaje más controvertido de nuestra historia contemporánea, porque tiene tantos pro, pero a la vez tantos contras interesantes, y tiene tantos contrastes en sus dos gobiernos. Carlos Andrés Pérez cree que va a ser líder del tercer mundo después de que llega a la presidencia en Venezuela, y entonces es activísimo en los foros internacionales, y es un hombre que además nacionaliza la industria del hierro, la industria del petróleo, y Venezuela va a ser, o sea, no sé en qué cabeza cabía, pero Venezuela va a ser el puntal del mundo, o por lo menos de los países del tercer mundo, cuando existía todavía la cortina de hierro y era el primer mundo los Estados Unidos, el segundo la Unión Soviética. Venezuela va a ser la punta del iceberg de los países que no están ni en la órbita soviética ni que están bajo el influjo directo del capitalismo norteamericano. Esa empresa se la trazó, diría yo, a modo mesiánico Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Ya luego en el segundo es otra historia. Pero nuestros líderes políticos que debieron colectivizar ese liderazgo, que pensaron que era posible, o que Betancur, por ejemplo, pensó que era posible que a través de la articulación de un partido político la visión mesiánica de la política desapareciera, se ve aún más claudicante cuando la contraparte de Acción Democrática en el poder ve en el año 93, andando mucho la historia, que Rafael Caldera disuelve prácticamente a través de su salida de COPEI, disuelve a COPEI, donde ya Carlos Andrés Pérez había sido puesto en jaque mate por la propia Acción Democrática, y se empeña en ser presidente de la República nuevamente. De manera que la solución del problema político en Venezuela parece que ya casi cerrando el siglo XX, todavía está en torno a las expectativas mesiánicas de lo que no hemos sido y lo que vamos a hacer, pero fundamentalmente lo que vamos a hacer a través de un líder, que es el único que puede, en este caso Caldera. Bueno, la experiencia de Caldera culmina en el 98 y volvemos a buscar el Mesías en el año 98. Aquí está, por cierto, Raquela nos vino como anillo al dedo el backing, porque en esta hora Raquel ha tomado, entiendo, Raquel, el último, este es el discurso de campaña, el de cierre de la campaña de 1998 de Chávez, donde sí. Yo he visto algunos pasajes, y si lo buscan, probablemente ustedes lo que van a ver allí son frases que hablan en abstracto de un país que no ha sido pero que va a ser,
y que probablemente si ustedes lo contrastan empíricamente con la realidad del día de hoy, poco o nada ha sido de lo que planteaba Chávez. Entonces nosotros estamos todavía en el desierto. 1830 es supuestamente nuestro punto de partida como república, como nación, una república que no pudo ser por muchos años, luego se adoptaron algunas formas republicanas. Al día de hoy, Venezuela está comprometido incluso en su concepto de nación, porque para que haya nación tiene que haber un territorio claramente delimitado, una población que hemos perdido por varios millones de compatriotas, un territorio que no es controlado por el aparato del Estado que se supone gobierna este territorio, de manera que, empezando por la nación y terminando por la república, que no existe en Venezuela tampoco, porque para que haya república tiene que haber, como ya les he dicho, división de poderes, nosotros estamos desde 1830 en este largo desierto, esperando a ver si todavía aparece un Mesías que logre estar a la altura de nuestras expectativas. La gran pregunta que yo me he hecho, y la tenía apuntada por acá, o varias preguntas. Bueno, hay varias cosas que uno puede sacar como conclusión después de analizar un largo periodo, por supuesto, muy apurado en una exposición de este tipo del día de hoy. Por supuesto, prela en nosotros nuestra herencia colonial, o sea, la corona española no era lo que era la corona inglesa, por ejemplo, y por eso que se explica un poco por qué los Estados Unidos de América es lo que es al día de hoy, y los pueblos de América Latina, de la América del Sur son lo que son al día de hoy. Pero todo eso no puede quedar así, eso lo detectó, por ejemplo, Carlos Rangel. Nosotros no podemos vivir atados al mito de que estamos condicionados permanentemente por la historia de unos tipos que nos expoliaron y que nos condicionaron, porque yo creo que hemos tenido tiempo de evolucionar, ¿no? Y de superar nuestras dificultades en esta época. Pero evidentemente eso condicionó. Pero la pregunta con la que yo quería cerrar esto es si realmente nosotros estamos llamados a ser un gran pueblo, o tenemos más bien que aceptar nuestras debilidades, hacer valer nuestras fortalezas, y por ejemplo el petróleo es una fortaleza siempre y cuando se sepa aprovechar, y dejarnos de pensar que nosotros estamos llamados a realizar las grandes empresas mundiales, que hay otros países que por cierto tienen mayor capacidad económica que nosotros y las han abandonado hace rato. Países de Europa del Norte donde existe petróleo, por ejemplo, países incluso de la propia Europa occidental al día de hoy, que han dicho, nos vamos a dedicar, por ejemplo, en nuestra economía a tareas específicas, y por allí vamos a ser los mejores del mundo, y por allí nos vamos a dejar de creer falsos mitos y falsos profetas, y vamos a cabalgar en medio de una visión política que albergue a la sociedad como un todo a contemplar. En Venezuela yo siento que todavía estamos en el tema de los hombres providenciales, en la búsqueda de nuestro Mesías. Buscamos a nuestro Mesías de este lado con Capriles hace unos años, ahora tenemos a Guaidó como Mesías también, y probablemente lo que uno pide también es que aparezca un nuevo Mesías el día de mañana. Estamos en un largo desierto y no sabemos si el desierto se acaba, si aparece un oasis en el camino, o si efectivamente se acaba de un día para otro, pero estamos en búsqueda mesiánica. Yo, para no seguir en la búsqueda mesiánica, me ceñiría más bien a esta pregunta, y yo creo que la respuesta más bien tiene que ir encaminada hacia eso, ¿no? Hacia comprender nuestras potencialidades y no sobrevalorarnos, pero tampoco infravalorarnos, ¿no? Que yo creo que es algo que planteó magistralmente, yo creo que en resumen mejor esta idea es justamente Carlos Rangel en Del buen salvaje al buen revolucionario, donde dice tenemos que aprovechar esto, pero también quitarnos estos bagajes que tenemos esta especie de plomo en el ala que tenemos de creencias que no nos llevan a nada, sino o a martirizarnos o a creernos algo que no somos. Y en creernos algo que no somos siempre vamos a estar buscando el Mesías y vamos a estar buscando que aparezca la situación ideal, que a final de cuentas no existe, se construye. Bueno, gracias por venir el día de hoy y bueno, espero que sea de provecho esta breve referencia que he hecho a nuestra historia.